este video trabajaremos con la voz pasiva, en la cual la vamos a estructurar de esta manera. Vamos a tener en primer lugar el objeto, luego la forma del verbo to be dependiendo del tiempo que esté en la voz activa, el tiempo verbal que haga correspondencia con la voz activa, esta partícula by, y finalmente el sujeto que se corresponde con el sujeto de la voz activa. Vamos a ver esto en un ejemplo ahora. Bien, siendo esta la voz activa, active voice, voz activa, tenemos sujeto en la voz activa. Para el caso particular, el tiempo o el verbo está en presente simple, y finalmente tenemos el objeto. Fíjense que es la forma contraria. Fíjense que es la forma contraria a la estructura de la voz pasiva, que en la voz activa tenemos primero el sujeto y al final el objeto, y en la voz pasiva tenemos primero el objeto y al final el sujeto. Esa es una de las primeras cositas que hay que tener en consideración. Ahora el cambio de la voz activa a la voz pasiva. Teníamos el objeto de último, ahora lo traemos de primero y decimos the house. Ya nos traemos el objeto. Luego viene la forma del verbo to be, pero ¿cómo determino yo cuál forma del verbo to be? El verbo to be va a estar trabajando de esta forma. Para el presente simple, las formas del verbo to be son am, is o are. Para el pasado, was y were. En las formas continuas sería con el gerundio, y en las formas, digamos, en los tiempos compuestos o tiempos perfectos, sería en su forma been, que es el participio pasado. Y para las formas infinitivas como el futuro simple y el condicional, trabajaría de esta forma como be. Entonces dijimos que estos van a ser para el presente, que estos van a ser para el pasado, que esto es para los continuos, y que esto es para los perfectos, para decirlo de alguna manera. Y esa va a ser nuestra guía. Como en el ejercicio tenemos presente simple, entonces nuestra forma del verbo to be aquí va a ser una de las formas simples. ¿Cuál? Depende del objeto. Si el objeto en este caso es singular, entonces voy a trabajar con la forma es. Quiere decir que aquí el verbo to be va a ser is. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con el verbo? El verbo va a quedar en su forma de participio. ¿Qué participio? Participio pasado. ¿Cómo determino esto? Bien, para los verbos regulares, como en este caso, simplemente vamos a agregar ed y vamos a seguir la regla de la formación de los verbos para el pasado simple cuando son regulares. Y para los verbos irregulares vamos a remitirnos a la lista de verbos irregulares. Terminamos este ejemplo. La casa es limpiada by, que significa por. She pasa a ser her, que es el pronombre objeto. Entonces tengo acá este ejemplo. Ahora en pasado perfecto. I had bought a new bike. Tenemos entonces sujeto, el tiempo verbal aquí que es compuesto, tendríamos verbo to have en pasado, que es el verbo haber, y
tendríamos el participio pasado del verbo comprar. Participio pasado es irregular. Este verbo, al estar en participio pasado, quiere decir que no lo va a necesitar cambiar en la voz pasiva porque ya está en participio. Hay que aclarar eso. Siempre el verbo que denota la acción en la forma pasiva nos va a aparecer en su forma de participio pasado. Entonces tenemos el objeto a new bike. Luego tenemos la forma verbal aquí que era pasado perfecto. Entonces veamos que se va a mantener el had en su posición y luego la forma del verbo to be. Por eso les dije, el verbo to be va a funcionar dependiendo del tiempo verbal que esté trabajando. Entonces, teníamos aquí, yo había comprado una nueva bicicleta había, y ahora, verbo to be, como es un tiempo perfecto, pues esa forma del verbo to be que vamos a usar es been, ¿ok? Una nueva bicicleta había sido comprada. Fíjense como el verbo, como lo tenía, aquí mismo está. No hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya estaba en participio. Entonces, una nueva bicicleta había sido comprada por mí. Teniendo en cuenta el cambio de I por mí, ¿cuáles han sido los cambios? Aquí tenemos objeto. Pasa entonces el objeto a primera posición. El objeto no solamente es bicicleta, sino una nueva bicicleta completo sería ese objeto. Luego tenemos el sujeto que está en primera posición, pasa a última posición. Teníamos un tiempo perfecto en el cual el participio pasado del verbo bath se va a mantener también en la forma pasiva y que el had se mantiene allí, pues una nueva bicicleta había, y luego esa forma del verbo to be que se agrega, tomando en consideración que pasado perfecto, bueno, los tiempos perfectos van a usar la forma de el participio pasado del verbo to be. Bien, entonces ya vemos cómo la forma del verbo to be va a depender del tiempo. Si el tiempo es presente, como en el caso este que teníamos acá arriba, la forma del verbo to be va a ser presente. Si el tiempo es perfecto, como teníamos acá, entonces la forma de el verbo to be va a ser su forma de participio pasado. Eso es lo que hay que tener en consideración allí. Tenemos este ejemplo ahora en voz activa. I will finish this video. Entonces, yo finalizaré este video. Fíjense que finish, como está con el will, que es el auxiliar para el futuro, funciona en la forma de infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Tal cual como lo consigo en el diccionario. Entonces, si trabaja con la forma de infinitivo, ¿qué dijimos? Si es infinitivo, entonces trabajamos con el infinitivo que es be. Entonces vamos a hacer esa transformación. ¿Quién es el sujeto? This video, will, que es el auxiliar, por eso les dije tiempo verbal pila, donde va a encajar el verbo to be según el tiempo verbal. Be, porque be, si este que estaba aquí estaba en infinitivo, la forma del verbo to be que voy a utilizar va a ser su forma de infinitivo. Por lo tanto, will be. Y ahora, este verbo lo voy a transformar a su forma de participio. Finished. Y agrego ed. Porque es un verbo regular, en su forma de participio pasado agrega ed. ¿Okay? Y finalmente, by me. ¿Qué ocurre aquí? Objeto, objeto.
Bien. Tiempo verbal futuro simple, auxiliar will, mantengo el auxiliar, tomo en consideración que el verbo estaba en su forma de infinitivo, quiere decir entonces que utilizo la forma de infinitivo del verbo to be, y el verbo ahora lo transformo en, si vemos acá, estaba en su infinitivo, y le agregué ed para transformarlo en participio pasado. Finalmente, el sujeto era yo, cambia por mí. Y eso es todo. Yo finalizaré este video. Este video será finalizado por mí. Y eso es todo con este tema.